Al pueblo ecuatoriano, señora Bocal, señor Bocal, señora secretaria general encargada, señor director general, directores nacionales, asesores, personal de apoyo que hace posible esta transmisión de la sesión. Señora secretaria, tenga la amabilidad de constatar quórum para proceder a instalar la sesión. Sí, señor presidente, muy buenos días, señor presidente, autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la ordinaria 060-24, convocada para el viernes 3 de junio de 2024 a las 2 de la tarde por modalidad presencial. Con su autorización, señor presidente, tal por un reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Chupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Teniendo el quórum reglamentario, instalo la sesión ordinaria número 063-2024 en modalidad presencial del lunes 3 de junio de 2024 a las 14 horas 17 minutos. Tenga la amabilidad, señora secretaria, de dar lectura al orden del día. Primer punto. Señor presidente, con su autorización, al tratarse de una sesión ordinaria, procederá a dar lectura del orden del día. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Dirección general, Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para designar los miembros del Comité de Expertos para la fase de oposición del concurso público de oposición, méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Punto 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, conocimiento y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1 AP 0620 SNCD 2023 JH prescribe el día miércoles 5 de junio de 2024. 4.2 OFS 0355 SNCD 2023 BL prescribe el día viernes 7 de junio de 2024. 5 varios. Hasta ahí el orden del día. Perfecto. ¿Alguna observación al orden del día por parte de los vocales? No, ninguno. Entonces aprueba el orden del día y se pasa con el texto siguiente. Por favor. Sí, el segundo punto es lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar que no se cuenta con documentación. Perfecto. El tercer punto. El tercer punto, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para designar los miembros del Comité de Expertos para la fase de oposición del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Escuela de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el director general. Perfecto. Se le da la palabra a la señora directora nacional de talento humano, Gloria Susana Salazar. Autorización, señor presidente, señora y señor vocal, sobre la designación y conformación del Comité de Expertos para la fase de oposición dentro del concurso de la Corte Nacional de Justicia. Conmemorando número CJEFJ 2024-0768 de 28 de mayo de 2024, la Escuela de la Función Judicial hace la entrega del informe número EFJ-SGAE 2024-015 de 27 de mayo de 2024 sobre el número de profesionales y especialistas a ser designados como comité de expertos para la fase de oposición del concurso de juezas, jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, conmemorando número CJDNTH 2024-2863 de 28 de mayo de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano solicita a la Dirección General poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la designación de 36 profesionales que conformarán el comité de expertos en la fase de oposición del concurso. Las siguientes conclusiones de forma general, señor presidente. La Dirección Nacional de Talento Humano, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 11, numeral 15 de la Resolución 064-2024, que establece como responsabilidades de la Dirección Nacional de Talento Humano el solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección General, la conformación y designación de las comisiones, comités y tribunales del concurso público. Por ello, se solicita a la Dirección General poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura
el requerimiento de la Escuela de la Función Judicial en torno a la designación de 36 expertos para conformar el comité de expertos de la fase de oposición conforme al siguiente detalle. Derecho constitucional, un profesional. Derecho procesal, un profesional. Argumentación jurídica, un profesional. Derechos humanos, un profesional. Género, un profesional. Interculturalidad, un profesional. Contencioso administrativo, 6 profesionales. Contencioso tributario, 6 profesionales. Penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado, 6 profesionales. Civil y mercantil, 6 profesionales. Familia, niñez y adolescencia, adolescentes infractores, 6 profesionales. Total, 36 profesionales. Señor presidente, el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano que será detallado por la Escuela de la Función Judicial. Perfecto, entonces, después del informe del Talento Humano, le da la palabra al director de la Escuela de la Función Judicial, Almícar Alexander Bananera. Gracias, señor presidente, señor vocal, señora vocal. La Escuela de la Función Judicial emitió el informe EPJ-SGAE 2024-15 del 27 de mayo de 2024, en el que cumple lo previsto en el reglamento del concurso para la selección y designación de jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia en lo relativo a la conformación del comité de expertos que participarán en la elaboración de las preguntas, los casos y las rúbricas en la fase de oposición de este concurso. En un primer momento, la escuela propone al Pleno conformar el comité de expertos para posteriormente, en un segundo momento, conformar los tribunales de recalificación de la prueba práctica, calificación y recalificación de los casos, es decir, de la parte teórica. Posterior a lo que recomienda esta escuela, se abra un momento, una convocatoria adicional para fortalecer, tener más expertas y expertos que puedan ayudar en el proceso. En este sentido, cumpliendo también la metodología expedida por la Dirección General para la conformación del Comité de Expertos, tenemos el número de 36 de los mismos, quienes la escuela sugiere se puedan distribuir de la siguiente forma. Para la materia específica civil y mercantil, Juan Carlos Bermúdez López, Ana Fabiola Zamora Vázquez, Janet Jimena Iglesias Quintana, Rubén Enrique Aguirre López, René Patricio Bedón Garzón, Carlos Rodolfo Larco Chacón. Para la materia contencioso administrativo, Karina Patricia Tello Toral, Cornelio Agustín Borja Pozo, Marco Antonio Lizalde Yalín, Daniel Eduardo Rodríguez Williams, Edwin Patricio Salazar Oquendi, Jessica del Cisne Jaramillo Yahuachi. Para la materia contencioso tributaria, Pamela Juliana Aguirre Castro, Álvaro Renato Mejía Salazar, Armando Rodrigo Serrano Carrión, Jorge Enrique Mármol Palacios, Leonida Roberto de la Pared Arquea y Gustavo Quintero Navas. Para la materia familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores, Mesías Elías Machado Melissa, Cristian Fernando Mora Naula, Elisa Verónica Lanas Medina, Daisy de Los Ángeles Núñez Puruncajas, Ivonne Telles Patarroyo y Mónica Alexandra Salame Oquisco. Para las materias generales, general constitucional, Vicente Manuel Solano Paucay. Para la materia general, derechos humanos, Ivonne Manira Tajid Astudillo. Para la materia general, derecho procesal, Juan Antonio Peña Aguirre. Para la materia general, género, Gina Lucía Gómez de la Torre. Para la materia general, interculturalidad, Estuardo Salvador Salvador. Y para la materia general, argumentación jurídica, Carlos Antonio Ortuño Arevalo. Para la materia penal, finalmente, están los expertos Verónica Alexandra Alarcón Delgado, José Luis Silverio Palacios, Juan Pablo Albán Alencastro, Ramiro José García Paimponí, Cristian Rolando Macepantes Gallegos y Diego Francisco Granja Zuriri. De esta manera, completamos los 36 expertos y expertas del comité de expertos que elaborarán nuevamente el INICO las preguntas y los casos únicamente. Yo ahí el único cambio que hago es el del doctor Juan Antonio Peña Aguirre, que está en la cuestión de procesar, por el de José Luis Silveiro, que está en el área penal. Creo que debemos cambiar. Pienso que el doctor Peña, como es decano de la facultad de la, ¿qué crees que es de la de Cuenca, de la Facultad de Cuenca?
Me parece que el doctor un académico ahí y el doctor Silvero tenerlo como profesor en materia general. Entonces, que es más conveniente. Nada más, ese sería el cambio que propongo. Yo solicito, pero sugiero, y obviamente es a criterio de ustedes, la que en primer lugar, el primer cambio que solicito es de contencioso administrativo, se le ha puesto a Jessica Jaramillo. Le cambiaría yo por Iglesias Quintana Janet. La razón es que la señorita Jessica Jaramillo es conocida política, defensora bueno, de personas que ella conoce y la verdad es que está dedicada mucho al asunto político. No me gustaría ninguno de los expertos que van a calificar personas que estén dedicadas a la política. Sí, los expertos en principio no van a realizar calificación alguna, solamente van a plantear las reglas y los casos. Prefiero que no. Entonces, Le pondríamos tal vez en generales pero ella está para contencioso administrativo. ¿Qué te pasa? Esta carpetita, le cambiamos. Y le cambiamos con Iglesias. Ya. Aquí usted ya ha puesto a Iglesias y le cambiamos, pero es más con la lista. Ok, Entonces le cambiamos a este. Usted le puso acá. ¿cuál sería? Ya. Sería Jaramillo por Iglesias, ¿ya? Hablamos del cambio de Jaramillo por Iglesias. Jaramillo por Iglesias. Sí, aquí Iglesias es civil y mercantil. Sí, y Jaramillo es contencioso administrativo. Hablamos del cambio de... Ya, perfecto. Y aquí Iglesias, aquí. Iglesias, hay que sacar la iglesia, porque se va a repetir. Está en civil y mercantil. Ella es civil y también es contencioso administrativo. Acá. Perdón. Ya, él sí es civilista. Pero si le cambiamos a este, sí. A Juan Carlos Mejía. Sí, es civilista. Aquí. Estamos acá. Perfecto. Está bien. No importa si está bien meter cambio. Claro, pero por eso busca. Gente, no es constitucionalista. Sí, cambio de una por el otro. Oye, ¿por qué no le pones a Cristian Magamanta y cuestiones de Porque consultamos con los expertos y para evitar que se ellos Mérito. Yo quiero que cambie. La También señal tiene más algo que ver con orgullo. ello y sensato. Ya me voy a tomar yo también. ¿Dónde está Ortuño? Se me cayó. No, a ver, aquí Ortuño de las el trabajo de la Javier. Por dicho, el trabajo bastante con Castillo. Y está aquí. Claro, podemos ponerle el ellos finalistas. claro, les penalizó. Pueden ponerle a esto que le sacamos frontera a Quintero. ¿Quién está? Está Carlos Antonio. A él le queremos cambiar a... A ver, quiero A ver, suspendamos la sesión. Recording stopped.
Luis Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes, nos encontramos en curso, presidente. Perfecto. Reinstalo la sesión ordinaria número 063-2024 de modalidad presencial del lunes 3 de junio del 2024 a las 15 horas del día. Reinstalemos en el punto, volvamos, señor director, a leer la lista con los cambios que se hacen. Gracias, señor presidente, señora vocal, señor vocal. La Escuela de la Función Judicial, acogiendo las sugerencias de los vocales, ha verificado los perfiles también de esta sugerencia y la escuela propone el siguiente listado para el comité de expertos. Vamos a empezar con la materia civil y mercantil. Rubén Enrique Aguirre López, René Patricio Bedón Garzón, Juan Carlos Bermúdez López, Carlos Rodolfo Larco Chacón, Ana Fabiola Zamora Vázquez y Cornelio Agustín Borja Poz. Vamos a continuar con la materia de contencioso administrativo. Los expertos Janet Jimena Iglesias Quintana, Marco Antonio Lizalde Yalín, Jessica del Cisne Jaramillo Yaguachi, Jorge Isaac Benavides Ordóñez, Daniel Eduardo Rodríguez Williams y Karina Patricia Tello Toral. Vamos a continuar con la materia de contencioso tributario. Los expertos Pamela Juliana Aguirre Castro, Javier Eduardo Aguirre Valdés, Johnny Dagoberto de la Pared Arquea, Jorge Enrique Amado Palacios, Álvaro Renato Mejía Salazar y Manuel Armando Rodrigo Serrano Carrillo. Vamos a continuar con la materia de familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores. Ivonne Telles Patarroyo, Elisa Verónica Lanas Medina, Cristian Fernando Moranaula, Daisy de Los Ángeles Núñez Puruncajas, Mónica Alexandra Salame Ortiz y Mesías Elías Machado Maliz. Vamos a continuar con la materia penal. Están los expertos Juan Antonio Peña Aguirre, Carlos Antonio Antonio Arevalo, Verónica Alexandra Alarcón Delgado, Juan Pablo Albán Alencastro, Ramiro José García Falconi y Cristian Rolando Mazapanta Gallegos. Finalmente vamos con las materias generales. General constitucional. Vicente Manuel Solano Paucay, General Derechos Humanos. Ivonne Manira Dají Astudillo, General Derecho Procesal. José Luis Silverio Palacios, General Género. Ina Lucía Gómez de la Torre, General Interculturalidad. Estuardo Salvador Salvador y General Argumentación Jurídica. Diego Francisco Granja Zurita. Con eso sería la sugerencia de la Escuela de la Función Judicial para que las y los expertos conformen el comité de expertos que realizarán las preguntas, los casos prácticos y su respectiva rúbrica para la fase de oposición, señor presidente. Perfecto. Entonces, una vez que ya ha sido el momento, como dijo la directora nacional de talento humano, que la escuela se encargaba de dar el listado para poder dar en cuenta estos nombres para la resolución, se le da la palabra al director nacional de asesoría jurídica, José Luis Peña. Gracias, señor presidente, señor vocal, señor director general. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conmemorando CJ DNJ 2024-07-96M, 31 de mayo de 2024, envió el informe jurídico y remitió el proyecto de resolución para la designación de miembros del Comité de Expertos para la fase de oposición al concurso público de oposición de méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, se indicó lo siguiente. Es necesario y pertinente realizar la conformación y designación del Comité de Expertos para la subfase de pruebas teóricas y prácticas de la fase de oposición del concurso público establecido en los artículos 64 y 65 de la Resolución 64 de 2004, tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, quienes se encargarán de elaborar los bancos de preguntas y casos prácticos para las subfases de la prueba teórica y práctica sobre la base de la metodología aprobada para el efecto. De la misma manera, conformarán los tribunales de calificación de la prueba práctica. Escuela de la Función Judicial, mediante informe técnico número EFJSGAE 2024-015 y en aplicación de las directrices desarrolladas en la
metodología para la aplicación de las fases de oposición del concurso público de oposición y méritos para la designación de las y los jueces y como jueces de la Corte Nacional de Justicia, emitida por la Dirección Nacional General, definió que los 43 expertos, que de los 43 expertos se requieren al menos 36 para la conformación del comité de expertos. Por lo tanto, esta Dirección Nacional concluye que en mérito del análisis expuesto sobre la base de los informes técnicos y precedentes, y toda vez que el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, permite el proyecto de resolución para la designación de los miembros del comité de expertos para la fase de oposición del concurso público de oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Se recomienda que se apruebe la presente resolución de conformidad a los informes técnicos antes indicados. Debo manifestar, señor presidente, que para guardar relación con el informe técnico presentado por la Escuela de la Función Judicial, se ha agregado una disposición general que permite que se aplique de mejor manera la resolución antes indicada. Ya se encuentra en la Secretaría, señor presidente. Perfecto, gracias, José Luis. Yo te agradezco. La palabra al director general Hernán Calisto, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente, señora vocal, señor vocal, distinguidas autoridades. Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral 7 de la resolución 064-2024, que establece entre las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura la de conformar y designar los comités que apoyarán en el desarrollo del concurso público, concluyo que es procedente que conozca el memorando CJEFJ 2024-0768M y el informe técnico número EFJSA 2024-015 de 27 de mayo del presente año, emitidos por la Escuela de la Función Judicial, así como el memorando CJDNTH 2024-2863MC de 28 de mayo de este año, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, el memorando CJDNJ 2024-0796M de 31 de mayo de 2024, emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, y resuelva sobre la designación de las y los miembros del comité de expertos que actuarán en la fase de oposición del concurso público de oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Por lo expuesto, de conformidad con la atribución prevista en el artículo 10, numeral 1 de la resolución número 064-2024, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente. 1. Conocer el memorando CJEFJ 2024-0768M e informe técnico número EFJSA 2024-015 de 27 de mayo de 2024, referente al informe de necesidad numérico para la designación de miembros del Comité de Expertos para la fase de oposición del concurso público de oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia emitidos por la Escuela de la Función Judicial. Conocer el memorando CJDNTH 2024-2863-MC de 28 de mayo de 2024 emitido por la Dirección de Talento Humano. 3. Conocer el memorando CJDNJ 2024-0796 de 31 de mayo de 2024, a través del cual la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica emitió el criterio jurídico y el proyecto de resolución para la designación de las y los miembros de los comités de expertos, comisión de calificación, tribunales de calificación y de recalificación del concurso. 4. Designar a las y los miembros principales y suplentes del comité de expertos de la fase de oposición del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Y 5. Considerar la pertinencia de las propuestas emitidas por la Escuela de la Función Judicial y la Dirección Nacional de Talento Humano respecto de ampliar la convocatoria para realizar un nuevo proceso de selección de expertos que permita contar con candidatos suficientes para conformar dicho comité, tribunales de calificación y de recalificación que actuarán en la fase de oposición, así como sus respectivos suplentes, para el éxito de la fase, en razón de que la misma no afectaría el cronograma de ejecución del concurso. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación por parte del señor vocal, señor vocales, De lo que- los informes técnicos? De los informes técnicos que están indicando tanto la Dirección General como el de Asesoría Jurídica,
dicen que se está nombrando a los expertos para el concurso de mención respecto de la oposición, pero no es porque se está diciendo que solo para que hagan el banco de preguntas y los casos prácticos, solo para eso. Sí, el comité de expertos de la fase de oposición. Eso no implica los tribunales de calificación y recalificación que también actúan en la fase de oposición, Entonces, pero son otros. Ellos no van a ser los responsables de la prueba escrita ni de la prueba práctica, No, no necesariamente porque No, se ¿cierto? escuela No, para el... pues solo van a hacer las preguntas. ¿Está claro? ¿Alguna otra inquietud, alguna aclaración clara? Entonces, por favor, señora secretaria, tengan la amabilidad de proyectar la resolución para ser aprobada. ¿Qué va a ser aprobado? Sí, señor presidente, la resolución se encuentra en sus pantallas. Sin embargo, el proyecto que ha remitido la Dirección de Asesoría Jurídica al estar así, estamos esperando que el área técnica nos pase para poder Perfecto. Entonces, por favor, el área técnica envíe el cuadro para que puedan agregarle a la resolución, por favor. Para todos. Los tribunales tienen que conformarse con uno que elabora la pregunta. Las preguntas. Así. Uno debe lanzar una propuesta. No, no necesariamente todos, pero habrá que ver. Puede ser algún... Claro. ¿Diego? Pero también los tribunales son por administración tribunal. Pero bueno, sí. Bueno, no. Ya. Presidente, por favor. Bueno.
Señor presidente, autoridades, en este momento ponemos en sus pantallas el proyecto de resolución. Perfecto, por favor. En la amabilidad de dar lectura a la parte resolutiva y que el cuadro, no demos lectura al cuadro, sino solamente el área técnica convalide el momento que termine la ley. Dele, por favor. Procedo de esa manera, señor presidente, con su autorización. Artículo 1. Designar a los profesionales para conformar el comité de expertos para la fase de oposición del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia de conformidad con el siguiente detalle. Ahí está la lista, por favor, señores miembros de la escuela, tengan la amabilidad de la lectura y convaliden en este momento. El cuadro que enviaron, hagan el favor de estar firmando para que firma de responsabilidad. Señor presidente, revisado el cuadro está conforme a la sugerencia realizada por la Escuela de Educación. Perfecto, entonces, una vez que ha sido convalidado el cuadro, por favor, señor secretario, sigamos con el siguiente artículo. Siguiente artículo, disposición general. Me permito informar, señor presidente, autoridades, que en el proyecto de resolución no se encontraba esta disposición general. Sin embargo, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica nos la ha hecho llegar, Sí, por por lo favor. cual se ha procedido con su Así lo incorporación. manifestó el señor Así director, es. entonces tengamos eso. Procedo con la lectura. Disposición general única. En caso de contar con un número menor de expertos para la fase de oposición, la Escuela de la Función Judicial podrá realizar la convocatoria respectiva de acuerdo al cronograma que desarrolle para el efecto. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución está en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, de la Dirección Nacional de Talento Humano, Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura y de la Escuela de la Función Judicial. Segunda, la presente resolución entrará en vigencia de manera inmediata a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Comuníquese, públicese y cúmplase. Esta es la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a la parte resolutiva? Sí, el primer artículo. A ver, por favor, primer artículo. ¿La exposición final o el primer? No, el primer artículo. El artículo de la resolución. Arriba, entonces. Ahí. Ahí dice designar a los profesionales para conformar el comité de expertos para la fase de oposición de este concurso, ¿no? Así es. Entonces, eso significa que ellos van a hacer todo lo que es las preguntas, los casos prácticos, van a ser responsables de tomar la prueba teórica y también la prueba práctica. Eso no estamos diciendo. Lo que va a hacer es simplemente para que hagan el banco de preguntas y los casos prácticos. Y luego serán sustituidos si no todos, alguno quedará, pero en su mayoría serán sustituidos por otros. Sí, Eso que quede constancia, y si quieren poner en la transitoria, hay que ponerle. Pero yo no estoy de acuerdo que quede de manera abierta así. Sí, solo una recomendación, podríamos dejarle así porque el reglamento les llama comité de expertos y a quienes califican y recalifican les llama tribunal de expertos. Entonces, como son dos órganos diferentes, podríamos dejarlo así, se deja constancia, digamos. Pero no ponemos en la transitoria al final algo para decir que Está en el grano. No, es que al final, después de también puede ser parte. Se va a presentar un nuevo listado, dando cumplimiento a la disposición general. Se podría tal vez modular la parte
final, diciendo disponer que la escuela de la función judicial haga una nueva convocatoria para luego, digamos, presentar a los tribunales. Para conformar los tribunales. Entonces, eso tiene que ir para que vayan solo del plazo para pedir más expertos. Perfecto, sí, sí. Es eso que vaya en la disposición final. Ellos no van a ser los definitivos. Ellos van a ser solo el banco de preguntas y casos prácticos. Paren de contar, ya no más. Iremos a nombrar los tribunales que van a calificar la prueba teórica y la prueba práctica. Que van a ser otros, seguro. La fase 2, ellos son los designados como, ¿cómo les llamamos a los 43? Estos son el comité de expertos, son elegibles para el comité de expertos. Aquí se está es la 92. El comité de expertos, comisión de calificación, tribunal de recalificación para la fase de estos del Pero esos méritos, estamos hablando de posición. no, pero antes de la muerte hay otro. ¿Cuándo va a ir ese plazo? El artículo 1 del El plazo máximo de un mes. ¿Cuánto? 15 días. ¿Por qué ellos van a hacer las preguntas en un mes? No hay ningún problema en eso. Yo creo que un plazo no mayor a un mes. no sé si 15 días, porque tienen que poner bastantes días para que manden la información. Es que un mes se van a demorar haciendo las preguntas. O sea, es todo ese mes libre. ¿Qué producto hacen? todo. Pero es que eso no va a cambiar. Van a seguir siendo 36. Los 36 también conforman los tribunales. Eso dice. Los mismos que hacen las preguntas. Eso dice la metodología. El pleno no puede reemplazarlos ahí. Tienen que cambiar la metodología de ustedes. Pero ¿por qué habría que cambiar si el pleno mismo podría, así como el pleno los designa, el pleno puede cambiar? Para que hagan las preguntas y los casos prácticos. Hasta allí, esos señores. Pero igual ya está una metodología vigente. Entonces, De la prueba teórica y de la prueba práctica, ¿no? sí, solo para casos prácticos. Presente concurso. Elaboración de preguntas. Así decía ya el informe de necesidad que salió. Que no contradice la norma. Pero no van a ver el informe de necesidad, tienes que darme con la metodología actualizada, porque esa metodología no dice Es calificación y recalificación de los dos. salir del proceso de servicio, que no está acorde a la metodología. Primero tiene que cambiar la metodología y luego el informe de necesidad. Ya, pero mi punto es, si los 36 son designados por el pleno ahorita, es lo que se está haciendo para la fase de oposición, el pleno, en una resolución más adelante, reemplazar a 10. Pasarles más problema. ¿Qué es recalificación? La calificación es recalificación. ¿Qué están diciéndome? Una cosa son los comités de Pero los expertos son que están pidiendo solo para recalificar. ¿Quién va a calificar? Sí, El sistema califica. el sistema sí, pero yo Para soy el que verifico ¿Qué? y pongo el informe, porque esas son las calificaciones. Solo en el caso práctico, yo califico porque eso es totalmente subjetivo. Por eso, Ese es el tribunal. Usted por eso
informan los Y la tribunales. calificación 6 que aprobó la metodología del DG. El caso práctico va a la calificación y la En recalificación. esta sí. Puedo hacer que los 26 hagan todo, solo que ahorita yo creo un orden especial solo para eso. Si yo divido el trabajo sabiendo que los 26 van a acabar, pero ahorita los divido solo para eso. Puedo hacer eso. Lo que pasa es que la empresa va a comenzar con la metacero 90. La metodología dice que debo contratarles para todo en un solo producto en este mismo. Entonces sí sería bueno hacer aquí, que se modifique la metodología. ¿Cómo van a hacer la calificación del Es que tú dijiste el trabajo. El artículo 65 de lectura. A ver, suspendamos la sesión de aquí. Al secretario, instalemos la sesión. Señor presidente, con tu autorización procedo a la lectura reglamentaria. Vocal Mary Benavides Benicasa. Presente. Presidente Vocal Solanda Goy Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yopangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente con 3 vocales presentes. Nos encontramos en foro, señor Perfecto. Reinstalo la sesión ordinaria 063 de manera presencial del lunes 3 de junio de 2024 a las 15 horas 30 minutos. Vamos, por favor. ¿Estás de acuerdo con la norma? Entonces, ¿está de acuerdo, Yolita? Sí. ¿No altera en nada el reglamento? No. ¿Seguro? No, señor presidente. Perfecto. Entonces, vamos al título de la resolución, por favor. Título. Designar los miembros del comité de expertos para la fase de oposición del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Está ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? Elevo a moción que se apruebe la resolución para designar los miembros del comité de expertos para la fase de oposición del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Es la moción. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tome nota de la votación. Se procede a proclamar los resultados. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes,
Se aprueba designar los miembros del comité de expertos para la fase de oposición del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Perfecto. El siguiente punto, por favor. Gracias a los autoridades. El siguiente punto, señor presidente, El siguiente punto. es el punto 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1 es el AP 0620 SNCD 2023 JH, prescribe el día miércoles 5 de junio de 2024. A la cual que le corresponde la ponencia para la doctora Solanda, que se encuentra para este punto, la doctora Elsa Yajaira Cruz Pecaquiao. Perfecto. ¿Está lista, señor director? Sí. Se le da la palabra para que sustente tanto los hechos como el análisis jurídico y las recomendaciones. Gracias, señor presidente, con mucho gusto. Dentro del expediente en referencia tenemos como sumariados a los doctores Luis González Fuentes López, Marcelo Hernán Narváez y María Mercedes Suárez Tapia, por sus actuaciones como jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Los servidores sumariados habrían incurrido en un presunto retardo injustificado en la tramitación de la causa penal número 17-294-2016-02649, presuntamente adecuando su conducta a la falta disciplinaria prevista en el artículo 107, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que estarían obligados. La resolución de la Dirección Provincial impuso una sanción de amonestación escrita por haber incurrido en retardo leve. Los argumentos de los recurrentes son que no existe posibilidad alguna de que se contemple una demora en el despacho que amerita una sanción por parte de la autoridad administrativa, menos aún el fundamentar aquello en el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, referente a la celeridad y a la imposición de sanciones cuando existe un retardo injustificado. Podría aplicarse una sanción que se sustente en la necesidad de que exista demora injustificada dentro de un proceso judicial cuando el origen del sumario disciplinario recae en una decisión jurisdiccional que es enfática en señalar en voto de mayoría que no hay demora injustificada. Dentro del análisis tenemos lo siguiente, a fin de establecer si existió un retardo en la tramitación de la causa penal número 17294-2016-02649, nos referimos al auto emitido o acto emitido el 20 de abril del 2023 por los doctores Felipe Córdoba Ochoa, ponente, Walter Macías Fernández Oro Salvado y Mauricio Gallardo Espinosa, con juez encargado, jueces de la Sala Especializada del Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, quienes al referirse al trámite efectuado en la etapa de juicio en el Tribunal de Garantías Penales señalan, entre comillas, abro paréntesis, una vez efectuada la revisión de las actuaciones de los jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, integrado por los señores doctores María Mercedes Suárez, Marcelo Narváez y Luis González Fuentes López, previo el sorteo de ley, les correspondió el conocimiento de la presente causa penal con fecha 26 de junio del 2017 a las 9:56. Por tal motivo, los referidos juzgadores convocaron para el día 18 de octubre del 2017 a las 8:30 a fin de que tenga lugar la audiencia de juzgamiento de las procesadas. No obstante, por petición de uno de los señores jueces integrantes del tribunal, se difirió la audiencia en mención en razón de que se encontraba señalada otra causa penal para esta misma fecha con número 17-248-2014-0040 por delito de robo, en la que estaba próxima a caducarse la medida cautelar de prisión preventiva. Como indican los integrantes del Tribunal de Garantías Penales del Cantón Quito dentro de la tramitación de la presente causa, por las diferentes solicitudes de los sujetos procesales, se difirió la audiencia de juzgamiento, convocándose conforme al calendario de agendamiento del despacho para el 23 de enero del 2018 a las 8:30. Es así que por cuestiones atinentes a la actividad probatoria en la etapa de juicio, la referida audiencia fue suspendida en 2 ocasiones, de modo que el Tribunal de Garantías Penales convoca a las partes procesales a su reinstalación para el día 23 de febrero del 2018 a las 8:30, audiencia que es reinstalada el 10 de mayo del 2018 a las 15 horas,
en donde se resuelve la situación jurídica de las procesadas. Finalmente, el Tribunal ACO emitió la sentencia por escrito el 13 de julio del 2018 a las 8:28, resolviéndose las peticiones de aclaración y ampliación mediante autointerlocutorio del 6 de agosto del 2018 a las 14 horas. De lo señalado, como indican los jueces del Tribunal de Garantías Penales del Cantón Quito, Provincia Quito, por las actuaciones propias del despacho, el proceso permaneció en su conocimiento 1 año o 1 mes, considerando que el tiempo para una eventual declaratoria de prescripción del ejercicio de la acción son de 5 años, en el delito de lesiones tipificado en el artículo 152 del COI por ser de acción pública. Las actuaciones del Tribunal de Garantías Penales corresponderían al 21% de esos 5 años. Adicionalmente, cabe mencionar que no existen diferimientos o suspensiones excesivas en el enjuiciamiento de las procesadas que puede imputarse a la conducta de los funcionarios examinados. Todo lo contrario, si analizamos las causas que motivaron el único diferimiento y las 2 suspensiones, podremos establecer que están dentro del ámbito de lo razonable, pues no se ha extendido en el tiempo de manera prolongada ni han sido dispuestas infundadamente. En este sentido, se advierte que el proceso penal en esta causa permaneció con el Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces oficiados dentro de este acápite por un periodo inferior a la mitad del plazo para poder declarar la prescripción de la acción penal. Esta resolución es en la que se establece que no existió un retardo en la tramitación previo a la emisión de la sentencia por escrito, por cuanto no habrían existido diferimientos o suspensiones infundadas, tal como se acaba de dar lectura. Por esta razón, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda aceptar el recurso de apelación interpuesto por los doctores Luis Gonzalo Fuentes López, Marcelo Hernán Narváez y María Mercedes Suárez Tapia, por sus actuaciones como jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia de Quito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Así también se recomienda revocar la resolución sancionatoria emitida el 11 de septiembre del 2023 por el magíster Adrián Andrés Racines Molina, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de esa fecha, por medio de la cual se impuso a los servidores sumariados una sanción de amonestación escrita al haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y así también se recomienda ratificar el estado de inocencia de los doctores Luis Gonzalo Fuentes López, Marcelo Hernán Narváez y María Mercedes Suárez Tapia por sus actuaciones como jueces del Tribunal de Garantías Penales, con sede en la parroquia de Quito del Distrito Metropolitano de Quito. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? Sí. A ver. En este caso se trata de un delito de lesiones. De acuerdo con las normas del Código Orgánico Integral Penal, desde que se cometió la infracción o desde que se inició en este caso el proceso penal, se inició la instrucción, hay 5 años para la prescripción de la acción. Entonces quiere decir que en el juez de primer nivel, el juez de garantías penales, se demoró como 3 años, 11 meses para tramitar la instrucción, la audiencia preparatoria de juicio. ¿Se entiende, no? Y por eso sobró a los jueces del Tribunal de Garantías Penales 1 año, 1 mes. Y ellos, en 1 año, 1 mes, no pudieron hacer una audiencia de juicio y notificar inmediatamente la sentencia, para que no prescriba la acción. En 1 año, 1 mes. Nosotros aquí hacemos la sesión del Pleno para que no prescriban los sumarios administrativos a medianoche, en 1 día. Y allá en 1 año, 1 mes, no han podido despachar un escrito, en este caso una audiencia. Hay que tomar en cuenta, ¿no?, que eran tribunales también fijos. Los que no eran fijos tienen que estar a la tienda. Y eso, por ejemplo, si tú ves que uno de los jueces pide diferimiento de la audiencia porque tenía una audiencia para ese día. Y si tú ves, no es que el diferimiento lo hacen después de 4, 5, 6 meses, sino al mes siguiente, es decir, de acuerdo a la agenda que van teniendo. Acuérdate que los tribunales penales no es lo mismo que la Corte Nacional, que tienen más jueces. Ellos ahí tienen que jugar con las salas, tienen que jugar con los tribunales, es decir, tienen bastantes. ¿Cuánto se demoraron desde que difirieron 1 vez, se declararon fallida una audiencia, luego declararon suspendida 2 veces porque estaban practicando pruebas? Pero si se me va a prescribir, yo pongo para mañana pasado, para el día que sea, ¿no?
pero dejaron pasar el tiempo porque en este caso suspendieron la audiencia por 2 veces. Y desde que dictaron la decisión verbal, se demoraron 3 meses para dictar la sentencia escrita. Sí, pero yo lo que veo es que ellos no, que hay diferimientos pedidos por los sujetos procesales. A los abogados nos ponen, dicen, bajo prevenciones legales no habrá diferimiento alguno, tiene que venir a la audiencia. No. A veces es por cuestiones justas que vos pides diferimientos. Estoy de acuerdo contigo que hay eso, pero creo que aquí no hay no hay algo que realmente podamos ver que sí. Y es la misma Corte, señor presidente, la Es lo Corte que Nacional dice. es la que establece que no hay una La Corte Nacional. hace el análisis, que justamente sí. Solo dice, vea, más del 20% o el 23% se atribuye acá. Al juez de primer nivel todo lo demás tiempo, pero vean, si dejamos un precedente de eso, ¿no? 5 años para que prescriba una acción. Un juez, 3 años, 11 meses. Otros jueces, 1 año, 1 mes, y la víctima ha quedado burlada. Pero a ver, el Tribunal Penal, Prescribe la acción. el Tribunal Penal solamente tiene el 20%, pero 5 años, es decir, A eso se el Tribunal refiere. Penal no tiene que cargarse la culpa de la prescripción. Bueno, yo sometamos la votación. Yo cojo las recomendaciones del área técnica y la leo moción. Yo apoyo. Perfecto, votación. Vamos a la votación. Procedo a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. En contra. Negativo. Vocal Zulanda Goy Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yopangui Carrillo. Considerando que es la propia Corte la que reconoce que no hubo pérdida de tiempo, a favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 2 votos afirmativos y un voto negativo por mayoría de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto, vamos al siguiente punto. Siguiente punto. El siguiente punto es el 4.2 OFS 0355 SNCD 2023 BL, prescribe el día viernes 7 de junio de 2024. Al vocal que le corresponde a la ponencia es usted, señor presidente. Perfecto, se le da la palabra a la señora subdirectora, cita Cristo, para que haga el fundamento del análisis y la recomendación. Con gusto, señor presidente. Dentro del sumario en referencia, tenemos la sumariada, la magíster Caterina Victoria Calderón Álvarez, por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. A la sumariada se le imputa la falta disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto en el ámbito de sus atribuciones habría incumplido o dejado de aplicar lo previsto de forma expresa en la letra A del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, así como también lo determinado en el segundo inciso del artículo 116 del Código Orgánico de la Función Judicial y lo previsto en el artículo 35 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, toda vez que dentro del expediente disciplinario AP 0312 SNCD 2023 JH, en el término probatorio no habría atendido varias de las pruebas anunciadas por el magíster Benjamín Urbano Ramón, servidor judicial sumariado. Dentro de la defensa de la sumariada, advierte que los hechos a ella atribuidos se subsumirían a una infracción disciplinaria distinta, esto es la prevista en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial y no en lo tipificado en el sumario, que es el artículo 100, lo previsto en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, y también advierte que quien vulneró el derecho a la defensa del sumariado no fue la servidora judicial sumariada, sino a la autoridad que tenía la obligación de revisar la validez del procedimiento. En el análisis tenemos que la directora provincial sumariada en el auto de apertura de prueba de 26 de enero del 2023, si bien despacha parte de la prueba anunciada por el sumariado en su escrito de contestación, no se pronuncia respecto a las pruebas contenidas en las letras J, K, L y M del escrito de contestación, ante lo cual el 7 de febrero del 2023, el magíster Benjamín Urbano Ramón presenta un escrito
en el que solicita que se reproduzcan las pruebas anunciadas. Es así que el 8 de febrero del 2023 la sumariada acogió de las pruebas que se encontraban pendientes solamente la detallada en la letra J. Respecto de lo requerido en la letra L, señaló que no se atiende por ser extemporáneo, aun cuando fue oportunamente anunciada en el escrito de contestación. Y con relación con la letra K del escrito de contestación del sumariado, ordenó que sea reproducida y considerada sin que sea debidamente solicitada por la autoridad provincial. Y sobre la prueba requerida en la letra M no se pronunció. Por lo expuesto, se tiene que la directora provincial sumariada durante la etapa de procedimiento no despachó íntegramente las pruebas solicitadas por el sumariado en su escrito de contestación, lo que ocasionó que quede en indefensión, pues no se practicaron todas las pruebas por él solicitadas, incumpliendo con ello lo determinado en el segundo inciso del artículo 116 del Código Orgánico de la Función Judicial, puesto que al no despachar la prueba pedida por el sumariado dentro del expediente, se lo habría dejado en indefensión, advirtiendo que no cumplió también con su obligación como autoridad administrativa de garantizar lo reconocido en el artículo 76, numeral 7, letra A de la Constitución de la República del Ecuador y lo previsto en el artículo 35 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Con este antecedente, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda declarar a la magíster Caterina Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial del Guayas, del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario a esa fecha, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por incumplir lo reconocido en el artículo 76, numeral 7, letra A, de la Constitución de la República, artículo 116 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 35 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Así también recomienda imponer a la magíster Caterina Victoria Calderón Álvarez por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? Sí, yo quiero preguntarle, a ver, después de que la sumariada no despachó la prueba anunciada, realmente no despachó, dejó y le dejó en indefensión. En realidad le dejó por un lado. Por otro, conoció el pleno y le declaró la nulidad. Mi pregunta, ante mi falta de especialidad en penal, declarada la nulidad, opera la prescripción. Entonces, El sumario. Es del sumario. el sumario No no es del- entra. No, es del sumario administrativo que no despachó quien. No despachó. Porque sí me parece, No practicar todas las pruebas. Porque- Condenar todas las sí pruebas. me parece que en realidad no es injusto que se le haga simplemente una llamada de atención cuando ella no practicó las pruebas y dejó en indefensión. Claro, claro, ahí estamos diseñando una nueva estrategia para el Consejo, que no solamente sea ya la directora, sino todos los funcionarios que dejaron de estudiar. Claro, se cargaría sobre la directora, pero ¿qué pasa con el analista? ¿Qué pasa con el técnico? ¿No? Entonces, claro, en este momento ya está la recepción solamente sustentada contra la directora. Y, o sea, Claro, es una falta, pero creo que no. Yo creo que esta directora hasta está afuera. Ya que podemos hacer. directora provincial. Claro, sí, es de antaño. Caterine Calderón. Vamos entonces. Ninguna otra observación. Yo elevo a moción las recomendaciones de la subdirección de disciplinaria. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tiene la amabilidad de proceder a la votación y proclamar resultados. Paso a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. A favor. Ausente. De moción. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A pesar de que me hubiese gustado imponer una sanción más fuerte, a favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muy bien. ¿Algún otro punto? Siguiente punto. Siguiente punto es el punto 5, varios. No sé calificado Ya, como siguientes entonces, para ese punto. ¿algún señor otro tema? presidente. No, señor presidente, se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura.
Ya, entonces, clausuro la sesión ordinaria número 63, 2024, del 3 de junio de 2024, a las 15 horas 52 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Autoridades, una buena tarde.